Bienvenidos todos a nuestra revista médica digital Sedimedic Salud. Hoy, como todos los miércoles, 19 horas a través de las plataformas de Facebook y YouTube, trataremos temas de interés del colectivo. Me encuentro con la doctora Marta Inga Jacome, que es médico especialista en inmunología, con quien trataremos acerca de las afecciones respiratorias. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por la invitación y gracias a Sedimedic por este espacio para poder compartir con la comunidad que nos sigue en este tema que en estos momentos yo considero que de mucha importancia. Estaremos hablando el día de hoy de las alergias respiratorias en tiempos de COVID. Y la primera pregunta viene de la mano. ¿Cuán frecuente son los problemas respiratorios? Las alergias respiratorias son un problema que está en incremento a nivel mundial y por supuesto Ecuador no se va a escapar de la estadística, ¿no? El 12% de los ecuatorianos tienen diagnóstico de alergia y el 35% aproximadamente tiene diagnóstico de rinitis alérgica. Y hay que recalcar que yo considero que esta estadística debe ser de un subdiagnóstico, porque hay pacientes que se acostumbran a vivir con la sintomatología y no acuden al médico. Por lo tanto, sería pertinente diferenciar entre las alergias o los cuadros alérgicos y el tema de lo asociado a la pandemia COVID-19. Claro, por supuesto, ya mira, porque de pronto antes no le prestábamos atención a si tosíamos o estornudábamos. Ahora alguien tose o estornuda y de pronto nos asustamos, decimos COVID. Pues sí, hay que diferenciarlo claramente. El paciente con alergia es un paciente que ya trae historia, no es que es un proceso agudo que en este momento empieza a toser o empieza a tener estornudos. El paciente alérgico es alguien que en el tiempo ya le picaba mucho la nariz o le picaba mucho sus ojos, o sus papás son alérgicos, sus hermanos son alérgicos, tiene historia de una familiaridad de miembros de su familia con esta patología. Mientras que la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, que es nuestra pandemia actual, es un estado infeccioso por un virus. Entonces, ¿qué trae esto en el contexto sintomático? Un malestar general, puede tener febrícola o fiebre, empieza a aparecer la tos, que primero es seca, luego puede aparecer expectoración, el paciente está decaído, inapetente, como le decía, con malestar general. Es una infección generalizada por un virus, como cuando nos da la gripe y empezamos ya a sentirnos mal. Entonces, este es un cortejo sintomático de un proceso infeccioso agudo frente al proceso alérgico que ya lo venimos trayendo en el tiempo y de pronto no le prestamos la atención adecuada, pero ahora sí, por la situación actual, de pronto tosemos y nos asustamos, pero sí hay que tener en cuenta cómo es el contexto sintomático de la persona. Y de seguro también hay estos antecedentes y un diagnóstico específico, es decir, sinusitis, rinitis, asma o cualquiera de estas complicaciones donde el paciente lleva viviendo el combatir con aquel patógeno, con aquella situación que le propicia la alergia, ¿no? Porque hay diferentes cosas que provocan la reacción de la persona, ¿no? Y nos consultan los pacientes con cuadros alérgicos. Son un grupo vulnerable para las infecciones COVID-19. Realmente en este momento no existe científicamente un estándar que nos permita comprobar esta aseveración de que el paciente con alergia respiratoria es un grupo más vulnerable que el resto de personas. Tiene el mismo estado de vulnerabilidad. ¿Qué sí estamos recomendando? Por favor, a los pacientes no dejar su tratamiento, porque precisamente ellos consideran, ha habido personas en consulta, dicen, no, es que yo tenía miedo de que si sigo tomando la medicación, hasta cierto punto no sepa si tengo COVID. No, tomen sus medicamentos, utilicen sus inhaladores. A medida que controlemos la alergia, disminuimos el proceso inflamatorio y por tanto preservamos nuestra primera barrera de protección, que son nuestras mucosas. Si nuestras mucosas están en un estado inflamado porque no estamos tratando nuestro proceso alérgico, sí, está más expuesto o más vulnerable a que el virus pueda entrar y que nuestro sistema inmune no se defienda de la manera adecuada. Entonces, el paciente alérgico no es más vulnerable que el resto de la población, pero tiene que mantener su tratamiento, tiene que mantener controladas sus alergias. ¿Hay algún cuidado, llamémosle así, especial que las personas que tienen un cuadro respiratorio o una condición alérgica N determinada y diagnosticada previamente y con una posibilidad incluso de una base genética, que hacer previo o a favor de la condición
potencial de un contagio COVID-19? Bueno, al decir que no somos un grupo vulnerable diferente al resto de la población, exhorto a todos los pacientes alérgicos y no alérgicos a mantener las medidas generales que se han venido trayendo para la pandemia actual. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos con agua y jabón, debe durar más de 20 segundos, el uso de gel permanente si no tenemos acceso a agua y jabón, y en el caso especial del paciente alérgico respiratorio, el uso de mascarillas de protección. Las mascarillas pueden ser higiénicas, ahí tenemos estas mascarillas que son de tela antifluidos, que no hay demostración de que nos protejan para la pandemia actual. En segundo lugar tenemos las mascarillas quirúrgicas que nos protegen en un 99% y protegen al otro. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera la infección y utilizo en este momento una mascarilla quirúrgica, me protejo a mí, pero le estoy protegiendo a usted de enfermarlo. Ahora, el paciente alérgico, aparte de esta protección, necesitamos las mascarillas, que así se llaman, de protección, valga la redundancia. En estas tenemos, el nombre de estas mascarillas es FFP, que viene de su traducción en inglés, pero está la N95 y la NK95, ¿sí? Porque ¿qué hacen estas mascarillas? Filtran. Como usted decía, el paciente puede ser alérgico a determinados aeroalergenos, y esta mascarilla filtra el polen, filtra los ácaros. Entonces es inaudito creer lo que en redes se está manejando, de que el paciente alérgico, porque usa la mascarilla, empeoran sus alergias. No, empeora porque no está en tratamiento, porque la mascarilla de protección, que es la que debe llevar el paciente alérgico, más bien le ayuda, filtra todo lo que es un detonante de su patología. Entonces sí, todo lo que le recomendamos al resto de la población, más el uso de mascarillas adecuadas para el paciente alérgico, que en este caso serían las mascarillas de protección NK95, N95, que son las FFP. Que sería, llamémoslo así, la condición adicional, la recomendación agregada a todos los demás cuidados de las medidas de bioseguridad que estamos teniendo toda la población. Y para finalizar, señala un usuario, el incremento del uso de estos productos químicos, el alcohol, sea líquido o en gel, hay gente que usa desinfectantes para el cuerpo, para las ropas, para las superficies, etc., sea en casa, en la oficina, en el lugar de trabajo o mientras nos desplazamos, porque la gente hoy por hoy al salir de casa va un tanto distinta, lleva algo más en su bolsa o consigo para evitar o lidiar con la posibilidad del contagio, pero esto puede incrementar los síntomas alérgicos, puede agravar el cuadro de una persona con alergia. Pues en este tema, déjame decirte, Adrián, que hago un llamado a que si bien es necesario protegernos, nuestra salud mental también es importante, eso sabes tú más que yo. No exageremos en las medidas de protección. O sea, los extremos siempre van a ser malos, digo yo. Entonces, si no usamos, sí, nos estamos exponiendo. Pero yo he visto personas que cloro directos comprado en la tienda que tienen una concentración excesiva para limpiar todo y de pronto inclusive traemos otra sintomatología, ¿no? Entonces después de limpiar se empiezan a sentir mareados, se empiezan a sentir con náuseas y de pronto me estoy saliendo de la pregunta, pero es importante hacer un llamado a la población a que esto no suceda porque afecta su salud. Relacionándolo con lo que tú me preguntabas, mira, puede exacerbar la sintomatología alérgica, pero también puede ser que el no alérgico empiece a estornudar y empiece a sentir lastimadas sus mucosas. Claro, estamos haciendo un uso excesivo e inadecuado de sustancias químicas que son irritantes para nuestras mucosas. Y si hablaba hace un momento que el no control de las alergias nos lleva a la inflamación de nuestras mucosas, que deja vulnerable nuestro cuerpo porque su primera barrera está enferma, lo mismo pasa con estas sustancias químicas. Nuestras vías respiratorias, nuestra nariz, nuestra garganta, pasan o inhalamos estos aerosoles que generan todas estas sustancias, se irrita nuestra mucosa porque no estamos diseñados para estar oliendo cloro a esas concentraciones, y generamos un espacio de inflamación como medida de protección de nuestro cuerpo, pero a la vez dejamos vulnerable a cualquier proceso infeccioso, porque hay que tener en cuenta que en estos momentos no solo hay COVID, ya en este momento generalmente se acuerdan que había gripe, la gripe normal,
Y también ese virus, porque el hecho de que esté el virus actual circulando en nuestro entorno no quiere decir que los otros virus no están. Entonces también hay gripe, estamos en un momento de mucho viento, en un momento de incremento de polen. Entonces hay muchas cosas que están rodeando nuestro medio ambiente, que en cuanto a alergias, el medio ambiente... Entonces, querida doctora, no hay que descuidar tanto la condición de mi alergia con los cuidados que esto significa, la consulta al médico si es que se agrava, la ingesta de la prescripción médica, las pastillas, los disipadores o estas cosas, entender que también hay reacciones por la estación, verano, de viento, de polvo, o los fríos, y cuidar de las medidas de bioseguridad. ¿Qué más sino agradecerle a usted el gentil gesto de acompañarnos hoy? Gracias por ser parte de nuestra revista y de este capítulo. Sin más, ¿algún mensaje final? Bueno, agradecerles a ustedes y muy orgullosa de formar parte de este grupo de trabajo. A la población, pues mantengamos firmes las medidas, no nos confiemos del momento. Nuestro sistema de salud está saturado, queda en nuestras manos la responsabilidad, cada uno, de su propia vida y de la vida de las personas que quiere y de la vida de las personas que nos rodean. Lavado de manos, distanciamiento social, quédate en casa, si no es necesario salir no lo hagas. Y en cuanto a las alergias, mantén tu tratamiento y si existe la duda de si es COVID o si es alergia, acudan a una visita profesional con los médicos pertinentes. No se automediquen, por favor, y tengamos la mayor serenidad que podamos en medio de este ambiente algo caótico, porque el sistema inmune también depende mucho de la salud mental que nosotros tengamos. Pese al estrés que tenemos actualmente, pues tratar de mantener la mayor calma que podamos. Cuidar de la mente, cuidar de nuestro cuerpo, cuidarnos como un organismo integral y también el tema social, evitar de estas noticias falsas, las cosas que se especula, de las cosas que no son del todo ciertas, ir a fuentes reales, ¿no? Que den información certera, además de oportuna, y no contaminarnos de cosas que podrían afectarnos en esa susceptibilidad y en esa sensibilidad. Sin más, animarlos a que nos sigan en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, también en nuestro blog www.sedimedic.blogspot.com. Nos veremos el próximo día miércoles. Saludos. Muchas gracias.